Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Este episodio lo veníamos nosotros como preparando hace mucho. Estamos con Mónica Uribe. Mónica tiene un proyecto que se llama Solo 10 kilos. Es una historia muy interesante que hace como una hora venimos conversando con ella y todavía no hemos podido como Yo estoy parar. súper expectante, sí, muy Sí. expectante y me ha hecho repensar muchas cosas de la vida, muy inspiracional, verdad, me pone a pensar mucho en el futuro, me tiene muy contento. Claro. Mónica, bienvenida. Ay, mil gracias. Me encantan estas invitaciones, me encantan. A ver, mi nombre es Mónica Uribe, pero el proyecto Solo 10 kilos somos dos. O sea, David Allen, que es un hombre inglés, Mónica Uribe, que es colombiana de Medellín. Nos conocimos aquí, él vino a estudiar español y pues se quedó no con la profesora, pero con la mamá de casa que recibió donde él llegó. Siempre hablamos de que los dos éramos súper aventureros y nos encantaba el mar. O sea, yo montaba en Windsor, en Kai, pero siempre nos encantaba el mar. Entonces dijimos, vámonos a viajar en un barco. Y yo le dije, no, perdóname, pero es que yo del barco no me puedo tirar cuando haya una pelea. Me dijo, bueno, vamos en una moto, pero cada uno en una moto. Yo le dije, no, yo no voy a aprender a manejar moto aquí a Chile. Y de ahí estábamos tomándonos un café como por Manila y pasó un tuk-tuk. Nos miramos, eso fue como ¡pum! En eso nos vamos. A la semana teníamos el tuk-tuk, lo empezamos a cambiar, pues porque hay que cambiar que las guanteritas, que la cosa de seguridad, teníamos una cocina atrás, bueno, muchas cosas. Un tuk-tuk que es un Es el motocarro. mototaxi, Es un motor, el sí. famoso mototaxi. Sí, sí. Y, ay, mis hijos decían, mami, estás loca, ¿qué es esto? No sé qué, mis amigas, no, a mí que me inviten en primera clase, pero no mototaxi, no, yo no me voy, estás re loca. Yo decía, no, en el soltar está el recibir, eso siempre lo tuve, y además tenía demasiadas cosas, tenía una vida súper estructurada, en una casa gigante, y yo decía, esto me está pesando, además, cada vez, cuando uno va teniendo más edad, va acumulando más. O sea, eso es una realidad. O sea, si ustedes se dan cuenta, las mamás, las abuelas, viven su vida acumulando y cuidando cosas. Y yo dije, yo no quiero esto para mi vida. Entonces mis hijos ya muy grandes, listo, nos fuimos. Entonces empezamos, el proyecto empezó a llamarse Solo 10 kilos, porque como el tuk-tuk no tiene fuerza, no podíamos cargar mucha cosa. Entonces dijimos, pues 10 kilos, vámonos, una maletica de avión, son 23, la chiquita es de 10 kilos, vámonos con 10 kilos. Y literal, o sea, yo pues soy más flexible, pero a mí me pesaba los 10 kilos y me decía, no, El rigor saca. inglés. No, el rigor inglés. Y yo, saca, tiene 12. Y yo, pero no sé, ¿cuántos vestidos de baño necesitas? Y yo, ay, Dios mío, saque un vestido de baño, saque. Ay. Y 10 kilos. Y empezamos a viajar con 10 kilos. Y en ese momento dijeron, bueno, cada uno tiene 10 kilos y la ruta es ¿para dónde? Suramérica. Hacia el sur. Siempre lo teníamos pues súper claro, pero queríamos cosas diferentes. Siempre quisimos, o sea, no nos gustan como lo que la gente haga el común. Entonces salimos por Mocoa. Nos fuimos a conocer toda esa parte de Mocoa que es wow, Que es re wow, increíble. re Que es wow. una parte casi inexplorada en Colombia por el tema del conflicto armado. No, Casi impresionante. Yo era paniqueada, pues, porque el gringo de adelante, pues, Sí. David es inglés, pero tiene una pinta de gringo. Una señora nos dijo, ay, tan lindo su novio, gringo y de Londres. Yo le decía, es de Londres. Ay, tan lindo, gringo y de Londres. Entonces salimos por La Hormiga, que es la Putumayo, parte, sí. eso. De ahí entramos a toda la Amazonía ecuatoriana. En Ecuador, pues hicimos mucho, recorrimos toda esa parte de, pues fuimos a Cuenca, o sea, adicional íbamos como Chachapoyas, también aprovechamos y como estábamos cerca, pues parqueamos el tuk-tuk y nos fuimos para Galápagos, porque decíamos, Sí, bueno, que esto hay que hacerlo. no Pues. obligadas a hacer De cosas. ahí entramos a Perú, por toda la parte del Amazonas, increíble, wow, re wow, esa parte de Tarapoto, no, fue muy lindo. Y de ahí a Chachapoyas es en Perú, que es donde está Cuelat, que es como la otra ciudad que es paralela a Machu Picchu, o sea, es mucho más Sí. vieja, pero ya la cerraron. Nos tuvimos la oportunidad de poderla conocer.
Y ahí empezó la aventura más difícil. O sea, los Andes es muy difícil porque a mí me tocaba tirarme del tuk-tuk para empujar el tuk-tuk. Ah, O sea, porque no subía los Andes. ¡claro! Entonces pasaban las bicicletas y este tuk-tuk. Y Ya. cuando David me decía, Mónica, preparada, y yo, ¡ay, ya! ¡Go! Entonces me toca zafarme el cinturón, tirarme y empujar. Ay, yo decía, Dios mío, por eso es que me encanta Brasil, porque es más plano. Ay, Dios mío, estos Andes me van a enloquecer. Y ahí en Y nosotros Perú, somos de montaña, pues. claro, acostumbrados pero a es estar que una cosa nómadas. es ir en un tuk-tuk, otra Sí. cosa es que uno va en un carro, Sí, pero sí, en sí. un tuk-tuk es muy complicado. Y ya en Yurimaguas empezó una aventura muy diferente porque lo montamos en un barco. Entonces el primer barco, ¡no! Dios mío, eso era la gallina. Primero el barro pues para montarlo y eran unas tablitas, 3 tablitas porque el tuk-tuk tiene Tiene 3 3 llantas. llantas. Entonces 3 tablitas, la gente lo empuja en ese pantanero. Yo decía, se nos va a caer este tuk-tuk, Dios mío. Y es para atravesar el río. Para todo, bajamos por todo el río Amazonas. Entonces, el primer barco era la gallina, el gallo, la cosa, la otra, el gallo se poseaba acá, la gallina, pero era una aventura deliciosa, la gente. Lo que sí tiene el tuk-tuk es que uno se conecta con la gente de una manera. Claro, no, pues eres O sea, más. Muy llamativo. claro, adicional es que hay vehículos que son muy como invasivos o que la gente se siente muy intimidada. En cambio, con el tuk-tuk, la gente se sentía, o sea, no, hay veces, ay, pobrecitos ustedes, no sé qué, Sí, ay, porque un tuk-tuk, pues, o sea, pero es que era una aventura. Claro. De ahí ya cogimos hasta otro en Iquitos, Sí. que es Guau, Ya, re sí, guau, sí. otro barco hasta Santa Rosa. En Santa Rosa llegamos, un pantanero, ustedes no se imaginen, que es el Triángulo, que es Santa Rosa, que es Perú, Colombia, que es Leticia, y Tabatinga, que Es es Brasil. Brasil. Usted no imagina, allá no hay con qué pasar el tuk-tuk, o sea, allá no hay planchones. Entonces, llegamos un sábado, todo el mundo tomando, y yo le decía, David, ¿qué vamos a hacer? Empiece a buscar una barca del tamaño del tuk-tuk. Dios, todo el mundo tomando, y para ellos fue el plan, montar el tuk-tuk en Borrachos. la barca. Borrachos. Bien, gringo, no sé qué. Yo decía, nadie se imagina porque en realidad el tuk-tuk era nuestro hogar. La O sea, casa, el claro. mototaxi es nuestro hogar. Entonces yo le decía, ellos no saben el valor de lo que hay cruzando el río, ese río Amazonas. Yo decía que no haya una ola porque aquí nos vamos a caer. Yo decía, no. Yo lloraba. David me decía, go, go, go. Y yo, ¿cuál go? Es que es mi casa. ¿Qué es esto? Llegamos a Tabatinga. Y con la improvisación de Latinoamérica. No, y más en esas partes que aquí están todos Dios tranquilos, mío. que no, todos están relax, bien, sí. esto no hay problema, no sé qué, esto lo montamos. Y uno viendo pero eso todo. Ay, yo decía, Dios, es que cuando nos bajamos del barco, yo vi el pantanero, que yo le dije a David, yo no me voy a bajar acá, yo no me voy a bajar acá. Y yo abrazaba al capitán del barco, pues que, y yo no, devuélvanos. Y David, no, go, go, go. Y pum, y bajaron ese tuk-tuk. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué me monté? Ay, entonces, bueno, ya llegamos a Tabatinga y cuando bajaron el tuk-tuk, iban bajando y la barca se iba quebrando. Y yo decía, ahora nos va a tocar pagar barca o se nos va a caer el tuk-tuk. Bueno, llegamos a Tabatinga, puro portugués. La gente más relajada, no, eso no hay problema. Y ahí sí encuentras unos barcos gigantes, o sea, Al lado súper brasileño. recomendado. Que es, uno duerme en hamaca. No, hicimos una familia, eso fue una familia súper chévere. ¿Cuánto tiempo en ese? Estuvimos ahí, es que hicimos varias etapas. Esa vez estuvimos 4 días. Una nota, no, unos amigos, pues gente de España, de Suiza, de Alemania, todavía somos súper amigos, de Argentina, o sea, increíble, increíble. Ya el tuk-tuk pues en una bodega más grande, ya de ahí nos fuimos, nos bajamos en Manaos y nos fuimos hasta a conocer Guyana, Sí. Surinam y Guyana Francesa. Las 3. Las 3. Ahí imposible entrar a Guyana, o sea, entramos a Latán, que es como la primera ciudad de Guyana, pero es una ciudad, es un país que no tiene carreteras, entonces el barro te llega hasta aquí, o sea, literal. Sí, entonces el no va a tuk-tuk pasar. no podía, entonces buscamos un camión, cómo montamos el camión, no sé qué, entonces dijimos, bueno, tenemos que guardarlo. Y guardarlo fue que fuimos donde como los policías, la federal pues de frontera nos dieron, queda decomisado por el tiempo que ustedes se queden. Forrado, lo guardamos.
Ahí fue una aventura, pero de las selvas que yo conozco, la selva más linda es la de Guyana. O sea, es un avatar. Sí. Porque como no tiene carreteras, es una cosa que uno dice, Y no wow, es re wow. tan visitada No, nada, turísticamente. no, es que increíble. Yo estaba en Surinam y la gente, ¿y te fuiste para la India? Y yo decía, pero, o sea, mucha gente no sabe que tenemos 3 países en Sudamérica, increíble. Sí. O sea, Guyana hablan inglés, Surinam hablan 1000 idiomas, pero como el oficial es el holandés, y Guyana francesa sigue siendo parte de la Comunidad Europea, o sea, sigue siendo de Francia. Entonces llegamos a Guyana, yo creo que es el único país que yo no volvería. Volvería solo a la parte de la selva, pero lo que son las Georgetown, mucha discriminación, sobre todo hacia los ingleses. Sí. Ay, yo decía, me lo van a matar. Me van a matar a este chico inglés. Una discriminación, Sí. la gente un poco Muy resentida fuerte, por muy lo... resentida por el tema de que fueron colonia. Muy difícil, mucha agresión, o sea, se siente un país con una energía muy complicada, siendo un país increíble, porque yo creo que es de los más lindos, o sea, yo te digo, la selva más linda, yo la vi en Guyana. De ahí pasamos a Surinam, el más recomendado, o sea, hablan holandés, inglés, japonés, o sea, había mucha gente de Bali, mucha gente porque de Indonesia, porque se vinieron a sembrar arroz. No, Surinam es increíble. Hay una laguna que se llama Vigipan llena de ibis rosados, pero es una cosa de locos. O sea, Surinam es de los países más lindos. Y económicamente... Económicamente súper bien, súper bien. O sea, es increíble Pues, con los vecinos que tiene y está súper bien. O sea, la gente amable, así hable 1000 idiomas. Las 3 Guyanas las hicieron, no en el tuk-tuk. No, en la inglesa. En camioneta, pero pues corríamos el riesgo de que, Dios mío, eso nos enterramos, los conductores tomaban tragos, o sea, yo no sé cómo llegamos, pero llegamos. Esa parte de Guyana, de Surinam, es increíble. O sea, yo creo que es de los países que yo más recomiendo, que la gente no conoce, pero es una cosa chiquita, pero wow, re wow. O sea, tiene de todo. Increíble. Adicional, hay muchas culturas. Entonces tú encuentras, por ejemplo, la mezquita gigante al lado de una sinagoga, y es la única sinagoga de las sinagogas. Todo el piso es en arena blanca chiquita llena de unas lámparas, acordándose de los 40 días en el desierto. Es una cosa de locos. O sea, es increíble. Es de ¿Verdad? Y no es un destino... Cero. No, cero. Y de ahí mencionado. pasamos a Guyana Francesa, que me sorprendió mucho, increíble, organizado, pues igual como Francia, pero tiene una base espacial como la NASA. O sea, es increíble. O sea, casi el 40% de los satélites que en el espacio los tiran de allá. Y uno dice, pero ¿cómo así que tenemos vecinos y no sabemos? O sea, Papillón lo firmaron en una isla allá. Increíble, o sea, es súper lindo. Sigue siendo colonia francesa, dijiste. Sigue siendo, entonces tú entras como si entraras a la Comunidad Europea. De ahí nos devolvimos, o sea, solo nos dieron un mes para poder recuperar el tuk-tuk, nos devolvimos, bajamos otra vez y ya empezó nuestro recorrido por todo Brasil. Desde el norte de Brasil. Desde el norte, o sea, desde Belén de Pará, San Luis, o sea, toda esa parte, Salvador Bahía, la Chapada Diamantina, bajamos, cogimos, a ver, lo que pasa es que ahí estábamos ya en Salvador Bahía y mi mamá me decía, Mónica, perdóname, pero aquí está pasando algo en pandemia, aquí estamos encerrados. Y yo decía, pero yo estoy en una iglesia divina con 1000 personas, o sea, con 100 personas, o sea, esto está lleno de gente. Yo creo que Brasil se demoró mucho en cerrar por tema de carnaval. Es una época que ellos, pues es para turistas, y ellos no podían cerrar este país, la economía. Entonces, y además el presidente era como que un poco incrédulo con el tema. Y los viajeros tenemos el virus y no sé qué, y no se pongan mascarilla. Bueno, el tipo pues, o sea, eso fue una locura. Entonces, estando en Salvador Bahía, dijimos, bueno, vamos a Chapada Diamantina, pasamos como Barrerinas, algo así, y ya todo cerrado. Yo todavía que algo pasa. Entonces dijimos, cambiamos de ruta, nos vamos para Brasilia. ¿Qué hay? Pues ahí está tu embajada y está mi embajada, inglesa y Colombia. Bueno, no alcanzamos a llegar. Y
con la suerte de que en el camino, pues una vez sí nos sentimos que llegamos a un pueblo y todo el mundo nos miraba, este chico inglés, el tuk-tuk amarillo. Y yo decía, Dios mío, Dios mío. Los extranjeros traen el virus. Entonces nos tocó acampar al lado de la carretera, no prender luz, éramos callados, en silencio, y a las 4 de la mañana nos despertamos y arranque. Porque yo decía, nos pueden linchar, o sea, literal, es tanta la publicidad que los viajeros traemos que nos... O sea, la ignorancia nos... Pues, sí, la gente loca también. Sí. Entonces llegamos a una ciudad que queda como a 2 horas, más o menos 2 o 3 horas, dependiendo, pues en el tuk-tuk son 6, a Brasilia, que se llama Alto Paraíso. No, esto es un paraíso, o sea, literal un paraíso. Ahí estuvimos un año encerrados. Era una locura, la mercada. Ay, Dios mío, yo decía, eso era, por ejemplo, una bóbora, era una calabaza. Entonces yo pedía una calabaza, me llevaba la calabresa, media, que 6. O sea, hay muchas palabras que uno decía, ¿cómo pido? En portugués era una cosa, y ese como es tan parecido, uno cree que entiende, pero no entiende. Entonces uno decía, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Aquí me toca aprender portugués. Tengo una gran amiga que me dijo, Mónica, yo te doy clases online, súper bien, no, la más querida. Entonces, bueno, ahí pudimos ir. Mónica, que en ese momento, en medio de toda esa crisis de pánico, ¿qué decían tus hijos? Porque yo me pongo también en el lugar de hija. Porque la mamá de Laura es muy viajera también. Y nosotros a veces también. Muy arriesgada. Se y pierde. Yo me preocupo. ¿Pero dónde está? Claro, se fue sola para no sé dónde. Y nosotros, ¿pero por qué no contesta? ¿Por qué no llama? O se van a un paseo en moto, no sé qué. Yo digo, pero qué, pues mis hijos, madre, ¿qué pasa? Pero madre, no sé qué, pero y yo nunca contemplé uno de esos aviones humanitarios. Nosotros vinimos en ese. Yo decía, no, porque yo veía esos videos de que en Sao Paulo, que montaron hasta cocineta y todo. Yo ni idea, no. Adicional me parecían costosísimos. Y yo decía, pero más caros que los humanitarios. ¿Cómo se le ocurre? Pero si es humanitario, o sea, ¿qué es eso? Que un tiquete normal, no sé, vale 100 y lo ponían en 400. Eso no es humanitario. O sea, ¿dónde está la solidaridad con los viajeros, con las personas? Pues con los connacionales, que eran las líneas nacionales los que estaban haciendo los vuelos humanitarios. Entonces nunca yo dije, no, esto no me parece justo. David sí tenía como una prioridad, o sea, los ingleses. A los ingleses los recogieron en el mundo. No, lo recogían donde está, o sea, usted no sé quién, una comodidad, pero uno decía, pues, quédese allá o pagan de cuántos millones. Y yo le decía, no. Carísimo. Y carísimos y con restricciones de peso. De todo, con todo. Entonces, inclusive para mí, fue más fácil. Yo viajé a Sao Paulo a pedir la visa, porque en esa época nos pedían visa de Inglaterra. Fui a Sao Paulo, saqué la visa. David viajó a Inglaterra y después yo le llegué. Y era más barato que el vuelo humanitario. Más barato ir a Inglaterra que pagar el vuelo humanitario. Claro, y yo decía, no. Entonces me fui para Inglaterra y yo dije, bueno, me quedo unos mesecitos y ya me devuelvo a Colombia desde Inglaterra, que es más fácil. Llegó la Delta. La variante Delta, otro año encerrado, porque le empezaron y allá a cerrar. Llegó súper duro a Inglaterra. Y todo el mundo le cerraba las puertas, o sea, yo tenía tiquete comprado para Colombia, me cerraron la puerta, entonces yo dije, me voy por Brasil y de Brasil viajo a Colombia. A los 2 días me cerraron, o sea, yo viajaba en 3 días, a los 2 días me cerraron Brasil, y yo lloraba, yo les decía, ¿qué pasa? Mónica, pero entonces ahí dejaron el tuk-tuk. Claro, tirado. No, con los vecinos. Y ellos, súper queridos, nos cuidaron el tuk-tuk de una manera. Se pasaron de casa, guardaron el tuk-tuk en una bodega, construyeron su casa. O sea, porque es que en realidad fueron mucho tiempo. O sea, para ese momento, ¿cuánto llevaba emparejada ya? Ya llevábamos por ahí 3 años, yo creo. Ya había un tipo prudente para que fuera súper intensa la convivencia. Y además, que ese aprendizaje es que nosotros aprendimos viajando, esa convivencia. Y dicen que viajando es que uno aprende a conocer la gente. Se conocen las situaciones. Hay unas situaciones muy extremas. No, además se afloran como todo. Que los demonios. Dice, esto no lo conocía. Literal. O sea, en un viaje uno conoce quién es la amiga, quién es la pareja, quién todo. Hablando de eso, en estos días escuchaba algo sobre la dificultad de las parejas interculturales. No.
Y me digan, que decían, sí. pues que sí es, de por sí es complicada la convivencia y tener la pareja es complicado, llegar a acuerdos, pues con las parejas interculturales más. y sobre todo, por ejemplo, yo pienso que, o sea, la diferencia de nosotros, la cultura latina con la inglesa, Dios mío, David ya aprendió, por ejemplo, que yo soy abrazo mucho, piqueo mucho, ya le toca la nalga y él es como, ay, ¿qué es esto? Todo pues? tensionado. Adicional, hágame el favor el genio de las latinas, nosotros somos así, ¡fum!, nos prendemos, entonces me dice, ay, salió el cohete, ¿por qué tú te subes? Porque nosotros somos muy pasionales, entonces cuando nos ponemos bravas, es una cosa que él me dice, uy, a mí me da un miedo, porque ellos son planos, entonces es muy difícil, pero ha sido, yo creo que yo le he aportado mucha alegría a David, y David me ha aportado muchas reglas y normas, que para mí es muy difícil, las reglas y las normas. Cuestan. Sí, también nuestra realidad, sí, como todos sí, más laxos. claro, y nosotros, no, eso no es problema, y no sé qué, no, él es exacto, y un sí, un no, y es a las 3 es a las 3, a las y no horas, sé qué, sí. y uno es pues como muy flexible en eso, no, ellos son psicorrígidos, entonces me ha aportado como eso, como aprender a ser más Bueno, exacta. ¿y en qué momento deciden bajarse del tuk-tuk y subirse a un barco? Cuando estuvimos encerrados en pandemia, dijimos, es hora de comprar un barco. Entonces, sí, porque decíamos, bueno, estamos encerrados en un barco y no nos pasa, o sea, podemos estar viajando, seguimos viajando y podemos estar inclusive en una marina en cuarentena, pero estamos disfrutando y salga y entra. Entonces, viajar en carreteras, sobre todo que empezaron a cerrar muchas fronteras y se demoraron mucho. Colombia se demoró mucho en abrir la frontera terrestre, o sea, fue muy difícil todas esas fronteras terrestres. Entonces, decidimos comprar un barco. Y ahí nos fuimos como a viajar un tiempo, sobre todo pensamos, bueno, Turquía nos favorece por cambio, y estuvimos 3 meses en Turquía, increíble. ¿Desde Inglaterra? Desde Inglaterra nos fuimos para Turquía. Fuimos a buscar el barco en Turquía, por temas de cambio que nos favorecía mucho. Ya, pero perdón. no encontramos el barco. Pero pasear se quedan en Estambul, montaron en globo, seguro. Que no lo encontremos. No, hicimos mucho. O sea, la única parte que no hicimos fue la frontera con Siria. Pero el que necesita información de Turquía, yo les digo que, no. Y todo fue en carro, alquilamos un motorhome, pues un carro casa en un tiempo, como un mesecito, y conocimos mucho. Siria sí nos recomendaba a la gente, no. Y para ese momento ya todavía estaba un poquitico como complicado, entonces nos dijeron, no, allá sí no se metan, pues. O sea, no, recorremos mucha parte que el turista normal no va, pero literal, el machismo es impresionante. Sí, claro. Uy, Dios mío. Como es un país musulmán. Literal. Aunque es de los siendo musulmanes. De los musulmanes más abiertos. Con más apertura. Pero como igual. nosotros sí somos muy pueblo. O sea, nosotros no somos muy de ciudades. La ciudad es como muy puntual. Por ejemplo, Konya, yo decía, yo tengo que ir a Konya por los derviches. Y eso, a mí los derviches, para mí eso fue una cosa, yo creo que es de las cosas más lindas que yo he visto, esos trances de los derviches, que son los que giran. Los danzadores. Sí. Eso es una cosa de locos. O sea, yo tenía como cosas puntuales. Por ejemplo, Capadocia, pues listo, o sea, es el que más sale en las fotos y no sé qué, pero Capadocia 2 días, o sea, monté en globo porque había que conocerlo. Pero no, Turquía tiene cosas increíbles, Pamukkale, todo el lado de Troya, es increíble. Nosotros decimos mucho que a veces las ciudades están vivas y depende mucho de la historia que tengan. Como cuando ha pasado mucho, han habido guerras, como que uno lo logra sentir cuando camina por las calles. A veces las ciudades tan nuevas y tan lindas y tan brillantes están bonitas. No tienen alma. Pero sin alma. Pero eso sí he notado. O sea, lo que pasa es que nosotros somos el nuevo mundo. En cambio, la historia que hay allá y las cosas y la energía, yo me acuerdo que yo pasé por una montaña y empecé a llorar y ella me decía, ¿qué pasa? Yo le decía, a mí me pueden decir que aquí está el arca de Noé y se los juro que yo creo, porque Dios mío, que es esta montaña, o sea, yo creo que yo nunca había visto una cosa tan espectacular. Y ahí paramos y nos encontramos, venía como un rebaño de cabras y 2 señoras, las más hermosas,
ni nos entendían, ni en inglés. O sea, ellas eran campesinas, sacaban manzanas y nos daban, nosotros les dábamos. Y yo no sé, fue como hablábamos, pero no hablábamos, ¿sí me entiendes? O sea, se comunicaban. Yo le decía que es esta cabra tan linda, tan hermosa, y ella pues, o sea, fue una cosa divina. Y yo veo que estas mujeres trabajan tanto, estas turcas, ay, no, estos les toca las cabras, la casa, la no sé qué, y uno ve todos estos, pues como todos estos cafés en el pueblo y todos los hombres tomando su té, y uno dice, las mujeres cómo trabajan, o sea, difícil, a estas mujeres turcas, sobre todo en pueblo, les toca muy difícil. Bueno, y pero ahí no hubo barco. No compramos porque encontramos. Porque pasearon. Encontramos y siempre tienen comprador. Entonces ahí encontramos uno en Inglaterra. Que no queríamos que fuera en Inglaterra porque era más caro, pues, pero bueno, claro. Encontramos el de los sueños porque en realidad sí queríamos un barco que fuera muy cómodo para 10 años de vida. O sea, queremos pasar por lo menos. Es el plan. Claro, porque es que en 10 o 15 años, pues ya la artritis, la cosa, la otra, yo no me puedo montar, no me puedo encaramar. Entonces, bueno, o sea, literal, tenemos de buena calidad de vida máximo 15 años. Eso es lo que tenemos. No tenemos 20, no tenemos 30, tenemos 50 y pico. Estamos a la entrada de los 60. Entonces, bueno, que hay veces es muy difícil que la gente a los 60... Tome esas decisiones y cambie como radicalmente su vida. Yo creo, Mónica, que ese punto es quizás lo que me parece a mí más inspirador de toda tu historia. Y es porque cada día es más común que los jóvenes viajan, salen, creo que está más de moda, eso está inclusive muy de moda. Pero siento también que tomar la decisión a los 50 y algo, decir, dejo toda mi vida, cuando ya también tienes unas ideas tan instaladas en la cabeza y como que deconstruir todo eso y empacar un par de cosas en una maleta, 10 kilos, e irte también con todas las implicaciones sociales, lo que tú decías ahorita. Las amigas diciendo, pero estás loca, ¿qué vas a hacer? La familia, los hijos. Y nosotros venimos de una sociedad muy enjuiciadora donde hay que chulear unas cosas en unos momentos, o si no... Y si no, entonces ya no, es grande, el carro no sé qué, la cosa no sé qué, y Dios mío, es que el problema es que entre más tengamos, más nos aferramos a las cosas. Entonces yo siempre he dicho, en el soltar está el recibir. Yo tal vez no estoy recibiendo cosas económicas, pero estoy recibiendo tanta vida, que es lo que yo necesito en este momento. Y yo ahorita hablaba con Laura y decías, usualmente uno entra en unos años y para de trabajar para esperar morirse. Y no para de trabajar para empezar a vivir. Literal. Que es lo que... Literal. Y a veces debería ser. Yo digo, o sea, sí, la gente hay veces como que dice, ay, pero es que viajar es muy fácil o no sé qué, Yo creo que es soltar y cambiar algunos hábitos que yo tengo. O sea, yo podría inclusive estar viviendo en Colombia gastando más dinero de lo que yo me gasto afuera, ¿sí me entiendes? O sea, porque ya, por ejemplo, a mí no me interesa el qué dirán, si tengo el bolso no sé qué, si me hago el botox, si me hago no sé qué, las pestañas, las no sé qué, 20,000 cosas que nos exigen una sociedad. A mí ya afuera no me exige nada, ¿sí me entiendes? Entonces... gasto menos, inclusive, o sea, mi vida es mucho más simple. Yo tengo, por ejemplo, pues en mis redes sociales, en Instagram, solo 10 kilos, y yo a mí me importa un pito si la gente me ve con el mismo vestido muchas veces, pero es que yo estoy viviendo, o sea, yo lo que estoy transmitiendo es que la gente entienda que con poco es mucho lo que estoy recibiendo. Entonces, eso es como lo que yo quiero que la gente diga, Dios mío, y hay vida después de que te jubilas, y hay vida después de los 40, y después de los 50, hay mucha vida, pero a veces uno empieza como a hacer un plan de vida y dice, no, a los 50, no sé qué, a los 50, no sé qué, pero a los 50, ¿por qué no puedo cambiar radicalmente y vivir con menos? Sabes que nosotros hablamos mucho de eso porque... uno usualmente va corriendo como que cuando tiene 15 años dice, no, yo cuando tenga 20, cuando tenga 25, y cuando tiene 20, no, es que seguro cuando yo tenga 30, y la vida va pasando y uno se siente con mucha vida y con mucha energía, que es lo importante más allá de un número y más allá de los años, o sea, que a la final decir tengo 50 años no importa, o sea, lo importante es tú cómo te sientas, si tienes energía, si tienes salud para vivir y para disfrutar,
pues ¿qué más? Pues es que literal, o sea, uno siempre va postergando las cosas y uno dice, pero ¿por qué las tengo que postergar? Porque tengo que seguir inclusive una norma, una regla, o sea, a tal edad tienes que tener no sé qué, a tal edad tienes inclusive, pues es que yo me cuestiono mucho, por ejemplo, el tipo de mujer que somos las latinas, a tal edad, a los 50 tenemos que estar todavía delgadas, no sé qué, el voto, ¿por qué tenemos que entrar en una competencia con las jóvenes? O sea, hay veces me cuestiono, me parece lindo que las mujeres se sigan arreglando, que se sigan, pero también uno envejecer como con esa dignidad y como con eso, que hay veces es que esto puede costar lo mismo que un viaje. Sí. Pero a veces no nos lo permitimos porque postergamos las cosas y estamos en una sociedad que nos va absorbiendo y nos va exigiendo cosas que no necesitamos. Nosotros decimos mucho con Lauri que a veces como que la juventud es directamente proporcional a lo carnal. Literal. Y los años a lo espiritual. O sea, que en realidad si tú quieres tener como, igual cuando eres más joven es más sexual y le gusta más la rumba y el trago y un resto de cosas, más la estética, es más preocupado de esas cosas. Como de lo banal. Exactamente, y con los, que no está mal tampoco, que no está es un mal, es un momento de la vida, sí. Pero siento que con los años se empiezan a priorizar otras cosas, a darle importancia a otras cosas, pues preocuparse por otras. Pero yo creo que nosotros desafortunadamente los colombianos vivimos en una sociedad que nos exige mucho a ciertas edades donde tenemos que encajar. Y nosotros desafortunadamente nos dejamos meter en ese encaje, ¿sí me entiendes? A los 30, yo no sé, yo digo, pobrecitos también los que les toca, tienen que tener no sé cuántos posgrados, no sé cuántos, y no son felices, y tienen que tener ya el sueldo, no les sirve el sueldo de no sé cuánto, sino de tal, y montarse en la camioneta tal. Sí, aquí hay mucha presión, que te exige, terrible. Es una presión impresionante. Entonces, para mí, por ejemplo, yo les confieso, o sea, cuando yo salí por Caldas en el tuk-tuk, yo decía, Mónica, estás loca, Dios mío, te agarró la menopausia, estás dejando una casa gigante, estás dejando unos hijos, estás dejando muchas cosas por montarte en un mototaxi. Dios mío. Y al principio me daba como pena, hay veces que yo me bajaba y yo decía, ay, qué pena, pues, o sea, ¿qué es este oso, pues? Pero ya después entendí yo, ¿qué es esta delicia? O sea, era... O sea, increíble, o sea, como estoy de liviana. Sentirse vivo. Vivo. Y a veces, inclusive, llegamos y decíamos, bueno, vámonos para un hotel, pero super play, pues así, súper teso. Llegábamos y la gente empezaba, nos miraban como, que se iba a bajar de eso, y nos bajábamos los dos con la producción. David pues nos quitó la pantaloneta, ese yo creo que tomó muy como a pecho el asunto y era como con 5. Yo le decía a David, volteate la camiseta para disimular, pues que no estás con la misma. Pero a veces yo me bajaba con toda la producción y la gente miraba así y decían, sí tiene para pagar el hotel. Pues, pero se montaron y mucha gente nos decía, ¿y por qué un tuk-tuk? ¿Y por qué un tuk-tuk? Y siempre les decíamos, es que a esta edad necesitamos adrenalina. Y esto nos está dando, adrenalina nos da vida. Esa era nuestra respuesta. La gente decía, pero ¿por qué en un carro grande, por una moto grande? No. Y siempre la conexión era increíble con la gente. O sea, en ninguna parte intimidábamos. Antes llegábamos y todo el mundo querían entablar conversación, querían saber. Increíble. Las fotos. Yo decía, nos quedamos en plata y empiezo a cobrar por foto. Pero también muy afortunados como haberse cruzado los dos como en ese momento de la vida en el que se estaban proyectando de la misma forma, la misma edad, pues como muy como mucha sincronía para darle como rienda suelta a todos esos planes, los dos muy aventureros con ganas de experimentar cosas nuevas. Eso llegamos y el bungee no sé qué de cuántos metros y es el que se tire primero, o sea, nos medimos el aceite en medio de la psicorrigidez. Sí, y de las diferencias. Muy atrevido y muy arriesgado, pero es muy psicorrígido. Pero las diferencias, pero somos los dos parejitos no nos da miedo nada. Bueno, compraban el barco. Entonces compramos el barco y en Inglaterra empieza pues esta cosa que es muy difícil. Un barco es muy, muy difícil. Llegué primero
Vivir en un barco no es tan fácil, más en un país tan frío, no salía el sol, estábamos en Inglaterra, llegamos como en mayo, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me cogió una depresión. Para nosotros, que no haya Dios mío, sol que no haya en sol, días y que no haya días y sol, días. y en un barco, o sea, que es más frío. Con los y vestidos de baño guardados. todo guardado. Yo ya había ido varias veces a Inglaterra, pero una cosa es de paseo y no, qué hermosura, no sé qué. Y otra Me cosa es en pongo- una casa. me pongo y la otra cosa- pinta. Claro. Fuera eso, cuando uno está en marina, la gente no sabe, pero es que vivir en una marina a veces es muy incómodo. O sea, el número uno, el pis, pues tú lo puedes hacer en el barco, pero el número dos, tienes que irte hasta la marina. Entonces, si eres el último en la marina, entonces todos los días salga. Yo trataba entonces de ducharme allá, porque en el barco pues es más incómodo, pero es una vida que es más difícil, o sea, no son todas las comodidades. El tema también del idioma a veces a mí me pega porque la gente habla mucho más polite, más educada, entonces uno, entonces a veces yo me quedo callada y dicen, yo les digo, no me importa, que digan tan linda la esposa de David que es sordomuda, no me importa. Tengo que voltar un poquitico como la pena, porque creo que sí, ya necesito como cruzar esa frontera del tema. Entonces de ahí nos quedamos 7 meses viajando. Cruzamos, hicimos Inglaterra, Gales, fuimos a Isla de Man, que es increíble, donde hacen las carreras, esas carreras en moto, que no hay, es por todas las calles y todos los años hay muertos y muertos y muertos. O sea, es una carrera increíble. O sea, la gente, los motociclistas, todo el mundo sabe eso porque es como que una locura. De ahí nos fuimos para Irlanda del Norte. Y cruzamos el canal de Caledonia, que eso es una cosa donde está el lago del lago Ness, que es, eso es una cosa de locos. Pero allá, o sea, eran varias como escotillas, ¿cómo se dicen? Como puertas que se iban abriendo. Con puertas. Con puertas, ibas cruzando. Nosotros pues muy primíparos y somos muy competitivos, entonces no, somos los primeros en el barco. Entonces poníamos el barco de primera, la primera, pues como las primeras con puertas, las primeras con puertas, usted no se imagina. Eso abren esa puerta y eso es como si se viniera una avalancha y nosotros no habíamos amarrado bien el barco. Fuera de eso, nadie te ayuda, entonces tú tienes que empujar el barco y es un barco muy pesado, 10 metros hacia abajo las primeras compuertas, entonces empezamos a jalarlo y se nos zafó el barco, ahí pues se nos dañaron varias cosas del barco y yo le dije a David, ni competencia ni nada, siempre en cada compuerta vamos a ser los últimos, porque si es de primeras, pues el barco, o sea, si tú no lo agarras bien, el barco se te va, claro, al abrir la compuerta viene la corriente. La corriente y el barco se nos saltó en la parte de atrás y se quebraron unas cosas. Bueno, entonces ya dijimos, siempre, las primeras sí nos tocó de primeras porque éramos los primeros. Pero ya cuando entramos como a Lagos en el canal de Caledonia, yo le dije, no me importa que seamos los últimos. Y empezamos a aprender. Pero el canal es una parte muy turística, entonces todo el mundo toma la foto pues para Instagram. Miren, ustedes no se imaginan, a veces yo jalando ese barco y yo no podía, o el barco cuando sale el agua no podía, y yo era, ayuda, hey, pues que yo hey, bien, y me tomaba la foto para Instagram, se paraban al lado mío, y yo le decía, esto es horrible, porque todas me tocó empujar, o sea, David tenía que estar en el barco, manejando pues con la cabrilla y todas estas la cosa pues que va cuadrando el barco y yo jalando el barco y yo decía Dios mío aquí nadie nos ayuda y era para la foto, o sea horrible. Inclusive en una yo le decía ¿cuál es su Instagram para que me mande las fotos? Porque, pues esto es increíble. Y entonces bueno, cruzamos Canal de Caledonia y ahí me pasó una cosa que yo nunca pensé que nos faltaban como 2 días y supuestamente íbamos a cruzar Noruega. Y David me dijo, hey, ¿cuándo vamos a empezar como vamos a cruzarla, pues a anotar la ruta que vamos a hacer? Yo le dije, no, ven y yo con mi pasaporte a ver qué pasa. Se me vencía mi visa ese día. Y yo, ¿qué? Dios mío, coja, barco, arranque. Llegar a una marina, buscar marina que estuviera desocupada, desocupar barco, regale el mercado, saque lave sábanas porque había que cerrar el barco, no sé qué. Yo le dije a David, no alcanzamos a salir. Ahora que regresé,
estuve en el cajón de los indocumentados. Porque, llegaste sí, con el pasaporte. Claro, llegué con el pasaporte, ya no necesitamos visa, pero el tipo me vino y me dijo, ¿tienes un problema? Y yo sí, yo sé que tengo un problema. Y me dejaron allá y me dijo, la próxima vez no vuelves a Inglaterra. Porque yo no quiero pedir todavía pues siendo la esposa, nosotros nos casamos hace 2 años, siendo la esposa, no quiero pedir porque tengo que pasar el 80% en realidad de 10 años, porque es una visa de 2,5 y 5, el 80% en Inglaterra. Entonces, que nos pasamos dándole la vuelta por 8 años a una isla. Sí, entonces, ¿cuándo viajamos? O sea, pues yo no tengo 20, no tengo 30. Que tuviera menos edad, pues listo, me quedo. Pero ahora no es opción. ¿Cuándo viajamos? No estemos ya viejitos, pues ahí la pedimos. Ya ahí. Entonces, de ahí dejamos el barco en Escocia, en una parte muy al norte, porque pues ya yo tenía que salir, o sea, tenía que salir y nos fuimos, entonces dijimos, bueno, vámonos para Italia, porque es que en Italia habíamos comprado un barco por error. Ay. Un pequeño detalle que David se antojó de un barco, no me escuchó, entonces bueno, teníamos ahí un barco, ese barco casi nos daña la relación porque no me escuchó, y una cantaleta de una latina, pues olvídese, eso no lo quiere nadie. Y yo le decía, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Es un barco muy chiquito. Bueno, no, o sea, él lo compró por acelerado. Cuando estuvimos en Turquía, nos fuimos unos días a Italia y por acelerado lo compró. Entonces teníamos que vender ese barco, entonces fuimos a empezar a venderlo. Dijimos, vamos a meterle la mano, a limpiarlo, a organizarlo. Para venderlo bien vendido, sí. Entonces ahí, pues el año pasado cogimos un carro, nos fuimos para Eslovenia, Eslovaquia, Austria, Croacia, que es la parte de Europa que no está. No, pero Croacia. Y a conocer, claro que es que Croacia, yo creo que es de los países más lindos. No, eso es brutal. Además, Croacia tiene como una mezcla, yo lo vi como si fuera un Turquía, pero un Turquía europeo. No, Croacia yo creo que es de los países más lindos. Llegamos por casualidad a una parte y le dijimos que hay que por conocer aquí, y llegamos a una parte que no me acuerdo el nombre porque todos esos nombres croatas son súper enredados, era lleno de lagos, eso yo creo que es el paraíso. O sea, si me dicen dónde queda el Jardín del Edén, en Croacia. O sea, es una cosa divina. Croacia es muy, muy lindo. Entonces, recorríamos sobre todo temas de marinas. Acá lo podemos dejar, acá podemos dejar el barco, no sé qué, pues queríamos como recorrer marinas como para ir conociendo. Y ya de ahí nos devolvimos. Ya David me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? No, yo estoy cansada de esta viajadera. O sea, no puedo volver a Inglaterra, no puedo volver a la casa, esperemos a ver, cojamos otra vez el tuk-tuk. Hicimos todo el sureste, todo el sur de Brasil, que es guau, con una influencia muy europea. Ah, sí, alemana. Alemana, tienen alemanes, holandeses, mucho italiano. Es increíble. Sí, dicen que Brasil son como el norte son... El nordeste, eso es tropical. Todo el sabor, toda la onda. Y el inclusive sur ahora, en el tema político, se siente mucho el norte y el sur. Sí, el norte debe estar con Lula y el sur con Bolsonaro. Impresionante. O sea, ahí sí se siente, uno siente la tensión y mucha gente le empieza a hablar y no les gusta el presidente o nosotros trabajamos y los otros disfrutan. O sea, los otros son carnaval y nosotros somos trabajo. Bueno, pero es increíble. Y en ese momento ya hablabas un poquito de portugués, o sea que ya es más fácil. Más fácil. Y ahí, decía, esto es horrible porque mi mente yo la tengo que pasar al español y después al portugués. Entonces, para él era muy difícil y le daba como, me decía, hay veces no más. Inclusive unos vecinos le sacaron no más portugués con una foto de él porque él decía no más. Se llamaban enloquecer de pasar de un idioma al otro. Y hay un tema y es que es diferente aprender un idioma cuando tienes 20 años. Cuando tienes 50. Que es muy difícil. La verdad es difícil. Es impresionante. Si de pronto tienes tiempo en los viajes de escuchar los episodios de nosotros, vas a escuchar las historias mías del inglés. Sí, yo sí lo escuché. La sufrí muchísimo. Me siento ahí como solidaria. Una barrera muy difícil. Grande. Y, por ejemplo, ahora que estamos en Escocia, que el barco está parqueado en Escocia, la última etapa hicimos de barco, que ya reanudamos, pues vamos a continuar.
el escocés, a veces yo le digo, me siento como en África. Y los escoceses tienen una rivalidad un poco tensa con los ingleses. Así, han hecho sí. varios intentos Entonces a veces de... llegamos a los restaurantes y como que, ¡paz!, como que nos tiran las cosas o nos hablan y yo no entiendo, o sea, no entiendo ni el hello, o sea, así, nada. Entonces, bueno, de ahí recorrimos, salimos para Paraguay, me pareció complicada esa frontera. Sí, La gente, el paraguayo es un poquitico como distante. Cuando ya se hace amigo tuyo, es muy amable, pero muy distante. Una frontera, la primera frontera que nos complicaban la vida, nos pidieron plata, o sea, la única frontera. Esa es la que uno pasa un puente, el puente de la Concordia, el puente de la Amistad, una cosa. Algo así que llegas a, ¿cómo es? Nueva... Ay, se me olvidó el nombre. Yo creo que yo pasé esa frontera. Muy peligrosa esa ciudad, pues todo el mundo decía que era muy peligrosa, pero no me sentí cómoda en eso, en esa frontera de Paraguay. Yo sube, ahí es Ciudad del Este. Ciudad del Este. Sí. Porque, bueno, yo hace 20 años por ahí pasaba como todo el contrabando. Todo, y sigue pasando, y sigue era igual. Locura, sí, era una locura, sí. Entrar en un tuk-tuk, el camión, la cosa, la gente no, fue como de los países que menos tolerancia tuvieron con el tuk-tuk, o sea, los camioneros en todas partes nos pitaban, o sea, muy solidarios. Paraguay muy distante con nosotros, súper distantes, o sea, no se conectaron. Y sabes que con los colombianos y los paraguayos tenemos en teoría políticamente una muy buena relación porque en la guerra de Paraguay Colombia, y la guerra del Chaco, fue solidario con los tres que se juntaron para quitarle, y fue una guerra, pues, o sea, uno entiende que en realidad Chaco, la historia de ellos fue muy difícil, muy difícil. Todo el mundo lo saqueó por todos lados. Todo el mundo, y les quitaron pues medio país. Y creo que por eso es una cultura un poquitico, o sea, ellos son muy distantes, cuando ya se hacen amigos tuyos, son muy queridos, muy queridos. Sí. Y entonces, mucho calor. Mónica, y, o sea, yo pienso que durante todo ese trayecto, pues la que tenía la facilidad de comunicarse eras tú, sí, claro. Más que todo. Tú en algún momento sentiste como que, es demasiado, me toca hablar en la frontera, me toca lidiar con esto, me toca estar pendiente de esto, sí, porque es que la comunicación es clave. La comunicación, y sabes que el tema de que David es una persona que se ve muy, pues, entre comillas, como lo que dicen el gringo, o sea, David es muy inglés. Entonces, para mí es una dificultad, sobre todo, que los latinos le queremos sacar plata a los gringos. Entonces, hay muchas partes que yo le digo, no te bajes, te quedas acá, te escondes, tal cosa, porque yo sé que nos vale más. O sea, lo tengo súper claro. Ya cuando yo muestro a David, la gente dice, hubiera cobrado más. En Ecuador me pasó mucho. Ni te bajes. Y empezaba como a negociar. En los sitios turísticos peor. Porque nosotros, por ejemplo, el problema que tiene el tuk-tuk, el gran problema, dentro de la maravilla que es, nosotros no podemos calcular la ruta. O sea, yo no puedo decir, mañana voy a dormir en Alto Paraíso. No, porque si la carretera es así empinada, se van a demorar. Lo que nos dicen 2 horas, nosotros son 4, o sea, es distinto. Si es destapada, es el doble. Entonces, nosotros éramos como a donde, ya nos queda media hora, listo. Entonces ya sabíamos, nunca manejamos de noche, nunca, era prohibido manejar de noche, pero a las 4 de la tarde. ¿Y se van rotando la manejada? No, yo no manejé, porque yo lo choqué antes de salir de acá de Colombia, y yo dije no, y gracias a Dios, porque yo les digo, eso es muy difícil. Yo me le quito el sombrero a David. O sea, nosotros teníamos en Brasil camiones de 30 metros que decía vehículo longo. Y yo le decía, voy a poner un letrero, vehículo corto. ¿Por qué? Porque es que eso pasa ese camión. Y eso así. O la gente no es tolerante, entonces te tiran. Pero donde tuvimos como más riesgo fue en la pequeña parte que hicimos de Colombia. Podemos contar historias de que casi pues nos matamos en Colombia. Hacia el sur. Hacia el sur. Impresionante. En cambio, en las otras partes nunca. ¿Pero por el estado de las vías? No, porque la gente era muy intolerante. Porque el tuk-tuk es muy común aquí. Y el tuk-tuk es muy como el de carga, el que lleva a veces la gente, la campesina.
y la gente... Van lento en carretera, sí, la van gente como lento, entonces la quiten. gente fue como, no sé, como difícil para nosotros, fue como que la gente no entiende, es una aventura, o sea, es una aventura, es que vamos despacio, inclusive teníamos un letrero, disculpe, vamos sin prisa, y después lo pusimos en portugués, y la gente le encantaba ese letrero, le tomaba foto y después nos cruzaba y paren, cuéntenos la historia, eso nos paraban, pero era impresionante. Pero aquí no, hay partes que no, la gente no nos entendía, no entendía que era una aventura, que era Mónica, diferente. o sea que ¿cuánto tiempo llevan viajando en total? 5 años. 5 años. Y lo que les Brutal. falta. Y lo que nos falta. Mónica, Es- que echan una maleta uno de 10 kilos. O sea, Tantas cosas, a veces yo quería 5. Uy, yo llegaba y baje. Pero eran como, yo pues soy muy organizada, eso sí, soy extremada. Entonces yo tenía en bolsitas, eran mis bolsitas. O sea, yo no, además, yo sí tengo una cosa, yo soy monotemada, pues monocolor, entonces Sí. siempre era blanco, negro, gris, entonces era muy fácil para combinar. Pero no, es que no necesitas mucho, no necesitas mucho. A veces te vas con 23 kilos para un viaje y te pones el sí, 70%, el total. 80% Y si vas de la para la playa, maleta peor. y no la usas. Eso sí, ya peso mucho la ropa y me doy cuenta, por ejemplo, si se seca rápido, si no se seca, soy muy consciente. En el barco, el chip sí nos ha cambiado más, sigo viajando muy liviana y sigo siendo muy de 10 kilos. No me interesa tener mucho más de ropa, pero con el tema de la navegada, por ejemplo, mi chaqueta, mi Sí. jumper y mis botas, yo creo que pesan 10 kilos. Y a veces yo le digo a David, me siento como un esquimal, es que no me puedo ni mover del frío, porque sí me ha tocado países muy fríos, muy fríos. Y Entonces, eso, pues están en los países nórdicos en un barco. ay, eso me pesa, yo le digo, No, y uno que no David, está acostumbrado, eso le pega muy duro. no, eso me da, hay veces Entre muy el frío y la duro. oscuridad para La matarlo. oscuridad. Ay, Sí. yo, pero cuando, este es el verano en Escocia, cuando sale pues el sol, y cuando sale muy fuerte. ¿Cada tanto vienes a Medellín a visitar a tu familia o cómo manejas eso? A ver, yo sigo trabajando, o sea, yo digo que soy una nómada digital. Tengo la fortuna de continuar con mi empresa y pues sigo pues, Remota. de donde esté. Gracias a Dios sigo generando mucho trabajo, que es como mi misión, que yo digo, es un trabajo en el gremio de la música y creo que es un gremio que necesita que la gente le ayude y pedalear por este gremio, pero trato en fin de año como estar por temas de trabajo, pero así como me vaya dando. Hay veces, bueno, que vamos para Colombia o encontramos algo barato, pues vamos y visitamos, algo así, pero ahora creo que con el barco vamos a venir menos. Menos Sí, claro, porque más sí, difícil. necesitamos concentrarnos mucho en aprender, en saber que, sobre todo es que no es tan difícil la navegada cuando estás en mar abierto. Lo es más difícil cuando llegas a unas marinas, es más difícil cuando tienes que coger una boya, es más difícil anclar. Si tú pudieras darle un consejo a alguien que en este momento quiera viajar por tierra, por Sudamérica, ¿qué le dirías que lo tengan, para que lo tengan en Pero cuenta? es que nosotros vamos ahí. No, pero no solamente a nosotros. Ya estás pues, con la información. Nos vamos a ir a. Pero no es tan grande, pues, pero nos vamos no, a ir pues hasta ojalá. de Lima a Buenos Aires por tierra Uy, qué delicia. a pasar un par de meses Qué grabando no. episodios, buscando Buenísimo. historias. Pues vamos a buscar historias hasta Argentina. Y en Argentina nos encontramos con las mamás que llegan allá. Entonces vamos para Y la Navidad adicional juntos. es que, ¿sabes qué? Que Perú y Argentina son países de muchos viajeros. O sea, Ujú. acá llega el viajero mucho en avión, pero allá es Haciendo increíble el la Por recorrido. tierra. cultura, es la cultura de los carrocasas. El tema de la seguridad es Sí, un poco difícil. sí, pero todo Sudamérica. Argentina, por ejemplo, lo que es ahora Buenos Aires, pues la gente dice, no, pues, pero es que tú no sales de la burbuja en Buenos Aires, pero afuera está complicadito. Yo me sentí un poco insegura. Yo sí me sentí como, no sé, me dio un poquitico de miedo a Argentina. Y también tenías un imaginario de otra Argentina que tú habías conocido. Claro, yo había antes. conocido, es que una cosa es en avión y otra cosa es cuando tú vas en un tuk-tuk y también me entiendo por todo lo que es, o sea, o sea, tú sientes cada país lo sientes mucho. O sea, me encontré gente maravillosa y de todo, pero también me da mucho susto el tema de la violencia en Argentina porque, pues, desafortunadamente son países que se están moviendo mucho ahora
con este tema de que están muy mal económicamente. Qué tristeza, porque es un país increíble. O sea, Argentina es hermoso, 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 pero no, salimos rápido para Uruguay. Uruguay me encantó. A mí siempre me ha encantado Uruguay. Yo creo que es como de los países que yo pensaba como opciones de vida. Pero por alegría. Ay, Brasil. Yo amo Brasil. Tomando cachaza, cachaciña. No, la cachaza. Y la gente es alegre y la gente es amigable y la gente, o sea, el uruguayo es mucho más europeo. Sí, más europeo. Más frío, en sí. cambio, el Brasil, o sea, el sur es más europeo, pero de todas maneras siguen teniendo esa alegría y esa. No, yo me siento muy conectada con Brasil. Bueno, y ahora sí la recomendación para Lauri y para los que quieran viajar. No, o sea, pues tema de seguridad en todas partes. O sea, yo digo que siempre los viajeros somos un punto focal. Yo como mujer siempre mantenía mi gas pimienta y un pito. Yo me bajaba porque a mí sí me tocaba viajar, tirarme mucho del tuk-tuk y caminar muchas cuadras, sola, en las subidas, porque David no podía parar. Claro. Perdía el impulso, claro, perdía el impulso. Entonces, y yo decía, esta curva ya va a estar, ay, esta curva, y esta curva, y esta curva. Entonces yo era con un pito, y yo decía, bueno, aquí hago un escándalo y mi gas pimienta. Yo decía, bueno, ¿cuál? Estas dos cosas, o para perros o para ladrones, porque también un perro. Pero a ver, ¿qué? Liviana, tienes que salir muy liviana, porque llega un momento, por más espacio que tengas en el vehículo que estés, le va pesando a uno, y yo creo que a uno también las cosas le van robando el tema de que tienes que cuidar las cosas, entonces eso te va a veces dejar de disfrutar mucho lo que te va a dar ese país. El cuidar, cuando uno carga muchas cosas, entonces tengo que cuidar no sé qué, cuidar, Ese es un consejo para el viaje y para la vida. Para la vida, sí, hay que andar cuidando pendejadas. Literal, o sea, pues, ¿por qué? Y no, y ya, o sea, al principio, por ejemplo, yo soy muy de muchas pulseras y accesorios y no sé qué, y al principio yo me bajaba el tuk-tuk, pues ya, no, yo decía, aquí pues no va a cargar nada, porque también, o sea, tenía que cuidar y me pesaban, que también es el peso. Llega un momento en que uno dice, yo no quiero cargar más esta mochila, ¿qué más? ¿Qué me está sobrando? Un momento que empieza uno a dejar de disfrutar por encartada. Literal. Claro. Y, por ejemplo, tú encuentras en Argentina, encuentras en muchos países, encuentras tiendas de segunda mano. Ay, yo soy feliz en las tiendas de segunda mano. Yo también. Ay, a mí me encantan. Yo digo, o sea, porque cuando tú compras una cosa muy costosa, tú dices, ay, pero es que ¿cómo la regalo? ¿Cómo salgo de esta? No sé qué. Entonces, primero, pues, le ayudas al planeta a hacer un ciclo mucho mejor de las cosas. Una segunda vida para las cosas. De las cosas. Y segundo, pues, no te apegas tanto a las cosas, porque uno dice, pero ¿cómo salgo de esto que me costó no sé qué y es tan fino? Y nada. Cambia así, pues uno dice, bueno, listo. O sea, yo muchas veces en muchos países, listo, te regalo esto para estar más liviana. Y empieza a pesar las cosas. Ropa que se seque rápido, porque eso es otra cosa. Una chaqueta de jean, no. Pues no, un blue jean. Yo ya no cargo blue jeans. O sea, esos en cartel los dejo aquí en Colombia y listo. Cosas que no pesen, porque también, o sea, uno tiene que mirar también presupuestos, una lavandería. Pues, o sea, ¿cuánto vale todos los días una lavandería? En cambio, una prenda, ahora hay fibras increíbles, tú la lavas y se seca rápido. Pues, o sea, hay cosas que por economía, por facilidad y por tranquilidad de uno también, porque se va volviendo que tú tienes que disfrutar el viaje, no se te puede volver una carga. Bueno, Mónica, lo más difícil de navegar. Ay, yo creo que todo. No, sí. El barco es muy difícil, el barco ha sido muy exigente. Sabes que fue mi sueño por mucho tiempo y me senté a ver en YouTube. Dije, algún día voy a comprar catamarán y no sé qué. Y primero me di cuenta que si quiero viajar largo, un catamarán no es una opción. No, nosotros pensamos en un catamarán. El problema es que el catamarán no es tan fuerte. Exactamente. No es tan fuerte y me parece un poquitico más incómodo. Tiene que ser un catamarán gigante, pues, que esos que tienen no sé qué, pues, y me parece complicadísimo, porque también entrar a una marina es que, o sea, empiece también con costos, o sea, cada espacio en la marina, esto vale.
Y esto de un catamarán cuesta 3 veces. O sea, tú tienes que tener mucho dinero para tener un catamarán, para parquear en una marina y para sostenerlo. Ahí me di cuenta que el catamarán no era una opción. No. Y 2, que es muy exigente. Físicamente. Pues sí, eso, Sí, hacerlo andar en buen estado, porque pues es tu casa, pero es tu vida también. ¿Sabe? Que el bote esté en buen estado Depende de ti, de tu Claro. trabajo. Y de tu vida depende de que el bote esté en buen estado. Navegar es más fácil, pero por ejemplo, llegar a una marina para mí, Dios mío. Entonces, David es el que entra, o sea, David es el que maneja pero entonces yo me bote. tengo que salir afuera como de las cuerdas que hay afuera, que son unas cuerdas metálicas. Para poder. Ay, perdón. Tengo que tener un palo grande con un gancho y David se va acercando y yo saco ese gancho y que me dé clip como en las cosas metálicas que hay en las marinas, el clip, y ya empiece a jalar. Me tiro cuando estoy más cerca, o sea, pues, y ya empiezo a hacer todos los amarres hasta que nos sintamos seguros. Pero yo te digo, eso es un voltaje alto, alto. O se dañó no sé qué del mástil. ¿Quién es la más liviana? Suba Mónica al mástil. ¿Cuántos metros tiene el mástil? ¿Será Ay, yo no sé altísimo? cuánto Sí. tendrá, eso es altísimo. Eso es altísimo, altísimo, eso yo no sé cuánto tendrá, 10 metros, 15, no sé, Sí, muy para alto. 10 metros. Entonces yo me subo. Pero te ha enseñado, David, como todo eso. Sí, no, ya he hecho varios, pues hice un curso en inglés y tengo la certificación. No, yo sí, el título lo tengo, pero no más. Yo decía, qué paciencia tiene ese profesor conmigo, porque bueno, y ahora pues voy a hacer otro curso de refuerzo y mucha práctica. El problema, o sea, la vez pasada ya yo dominaba todo. El problema que ahora tuvimos en estos 2 meses y medio, porque terminamos tuk-tuk y empezamos esto, llegamos a Escocia y el barco por el invierno estaba súper aporreado. Sí. Entonces nos tocó sacarlo del agua, vivir en el barco por fuera del agua. Ese sí es un voltaje que no me gusta, porque era suba escalas, baja escalas, suba escalas. Pues a mí me daban ganas de hacer pipí y yo baje la escala, suba la escala, vaya a la marina. Entonces todas estas distancias, yo decía, Dios mío, yo me voy a enloquecer con este tema. Todo era muy complicado y me sentía muy inestable cuando venteaba, porque estaba A la uno como, posibilidad de claro, que... Claro. estaba uno como ¿cómo es? Como en un andamio, Sí. muy seguros, pero eso se mueve de una manera. Una cosa es que estás en el agua y no te caes, pero ahí estuve muy paniqueada, estuvimos casi 1 mes y medio y el barco se aporreó mucho, entonces Trabajándole no al lo barco. disfruté. Hicimos varios cursos, pues el curso, David y yo, de entrar a marina, salíamos, entrábamos, dijimos, esto es lo que hay que practicar porque necesitamos sobre todo el tema de entrar y salir, la cogida de la olla, chole la olla, ay Dios mío. Y eso es- el plan es irse ahorita. Tú llegaste hace un par de semanas, ¿te vuelves a ir? Me voy y ya, pues a ver, sí, habían 2 planes. Teníamos el plan de que cruzamos hacia Noruega, Países Bajos, Dinamarca, o sea, toda esa parte de Dinamarca, Noruega, y empezamos a bajar. Pero hubo cambio de plan, porque una persona le dijo a David, si usted no quiere que su esposa se le baje del todo del barco, no la tire al Mar del Norte. Váyase para la costa azul. para Irlanda del Sur, que no la conocemos, Dublín. Queremos ir, dijo, es mucho más fácil, devuélvase en otra vez que el canal de Caledonia, que es más fácil, váyase para Dublín y empiecen a bajar, que es más fácil, y cruzan a Francia. Pues me dijo, el Mar del Norte, cada vez, o sea, Mar del Norte es muy bueno cruzarlo como junio, julio, pero se va subiendo la marea, y me dijo, tienen días que ella se le baja y no se lo vuelva a montar. Entonces, eso fue lo que me dijo en estos días, me dijo Mónica, yo creo que vamos a tener cambio de planes. Entonces, yo sí me soñaba ir a Noruega, yo quería, bueno, el país de los vikingos, pero no sé, algún día lo haré de otra manera, pero yo creo que vamos a cambiar de plan, porque tampoco tenemos tanta experiencia, y es un barco muy grande para 2 personas. Hemos tenido amigos que nos acompañan, pero tampoco me gusta depender de la gente. Sí, no, Claro. porque si Entonces, no van a... llegó el 13, no, se enfermó mi señora, entonces no llego el 13, sino el 15. Entonces yo le digo a David, tenemos que aprender o aprender. Sí. Y no podemos depender de la gente, porque uno tiene sus horarios y las personas tienen sus horarios. Entonces
No me gusta, no me gusta. La vez pasada que hicimos 7 meses, al principio tuvimos un amigo y yo le dije, ay, no importa, si se daña el barco, pues que se dañe, pero nosotros tenemos que Sí, practicar. total. Y llegamos hasta el norte de Escocia y súper bien, o sea, no nos pasó nada. Solo en el canal se quebraron unas cosas, pero eso pasa. Pero hay que practicar, es como cuando tú aprendes a manejar carro. Sí, hay momentos que manejas y manejas. Que solo no. te vas a mejorar si lo haces. Si lo haces, entonces esa es la idea, tenemos que practicar mucho. Y de mucho, ahí mucho. que el sudeste asiático es pasar el Ay, Atlántico. entonces, bueno, cruzar el Atlántico hay que cruzarlo. Todo el mundo dice que es en noviembre. Entonces nos vamos a preparar para noviembre del 2024, cruzar el Atlántico, llegar al Caribe, cruzar el canal de Panamá y ya Pacífico. Es nuestro sueño, quedarnos en el Pacífico de islita en islita, sí, todo saboreado. Vamos a ver. Uy, no, qué envidia, plan, qué qué plan. envidia. Nos avisan dónde están y les caemos. Claro, ay, no, yo digo, qué rico Se me tener enseña a poner visitas. ese coso. Qué delicia tener visitas, porque a veces también el 24/7 se va volviendo muy agotado. Sí, Claro, claro. solos, en medio de la nada. Y a veces la gente dice, ay, qué dicha esas marinas, no sé qué, si las marinas son muy lindas y de todo, pero uno no alcanza a ser amigos, porque todo el mundo, Muy o sea, rápido, pues, por ejemplo, ahora que mucha estamos rotación. en Inverness, que es muy al norte, esos llegan muchos noruegos, llegan mucha gente de Dinamarca, de Austria, de muchos países, y todos primero son muy fríos, porque son países nórdicos, son muy fríos, pero la gente rota mucho, entonces se van al otro día, entonces uno dice, ay, qué rico, ya como que medio nos miramos y hablamos, pero ya el otro día ya no están. Entonces no haces tantos amigos, porque son puntos que son de entra y salga de mucha gente. Por ejemplo, el canal de Caledonia es como el sueño de mucha gente hacerlo. Entonces ahí llegan, se parquean en la marina y al otro día arrancan para el canal, o a los 2 días se preparan, mercan y listo. Porque también hay que mercar y uno tiene que... Sí, se abastecerse, ir pensando con No, advance, ya aprendí. No crean que la cocinada también con el barco así, tipo licuadora, no. Entonces ya uno aprende, no hay que cocinar como cosas muy elaboradas. Aprender por ejemplo, el arroz hasta que ya no es, hasta que esté listo, sino que ya listo, ya calentó, ya con este calor que tiene, entonces se demora menos, lo pongo a un lado y pongo a la otra cosa a hacer. O sea, muchas cosas, muchas que hay que aprender de la vida de barco. ¿Tú eres buena nadadora? Yo toda la vida nadé. Yo nadé desde los 7 años como hasta los 21 años. Entonces siempre jugué polo acuático y nadé. Entonces muy conectada con el agua. Me encanta. Bueno. Más nadadora que David. David no es muy buen nadador. En cambio sí. Por eso es que yo soy la que limpia el barco por debajo, la que revisa a ver qué se enredó, la de la olla. Yo soy como pues que el otro es el capitán, yo soy la asistente. Ahí vamos. ¿Cuál ha sido como el mayor aprendizaje que tú has tenido de todos esos años que llevas viajando y que dejaste como un poco tu vida tradicional acá en Colombia y decidiste como abrirte a descubrir y a explorar el mundo? Mi aprendizaje, estar liviana. Pero de todas maneras les digo, a veces me hace mucha falta como la estabilidad. Sí, claro. Yo a veces digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo llego a Colombia, yo digo, llego donde mi mamá, donde mi hija, donde mi hijo, pues como, yo digo, yo llego a Medellín y sigo viviendo la maleta. Entonces tengo unas cosas aquí y la otra. La estabilidad me hace mucha falta, hay veces. Ahora me la está dando el barco. Que cambio, pero por lo menos yo digo, tengo una cocina y tengo un closet, así sea mínimo, pero tengo un cajón. Pero sientes Pero es tuyo. Pues, pero no es la espacio, cosmetiquera, sí. porque es que mi vida en el tuk-tuk era una cosmetiquera, eran varias cosmetiqueras, yo me bajaba o acampábamos o nos quedábamos en un hotel, pero yo tenía que bajar las cosas, el cepillo de dientes, la cosa, en cambio pues en el barco yo digo, tengo como mis cosas como tipo casa, Sí. pero aprendizaje, liviana. Pues, no, es que yo tengo inventariadas mis cositas, son estas y listo, y no necesito más. ¿Y no te has vuelto como una
líder espiritual para tus amigas en crisis cuando dicen quiero mandar toda la mierda. Claro. Y Mónica seguramente ¿cómo va a llamar a Mónica. No, y sobre todo Mónica la sabia. con el tema de los hijos. A veces me dice, pero Mónica, ¿cómo lo soltaste? ¿Cómo fuiste capaz de soltar? Porque nosotras las latinas, hay veces los hijos se nos quedan hasta los 30, 35, 40, muchos siguen viviendo con los papás y me decían, ¿cómo fuiste capaz de soltarlos? Yo les dije, no, yo les di educación, el menor sí se fue muy rápido, pero el otro se fue para Austria y les dije, no, se vende la casa, ya nos divorciamos, pues yo me divorcié del papá de mis hijos y listo. Y pues las cosas que me gustan, mi papá y mi mamá tienen una finquita en Guarne, arreglé la finquita como me gustaba, guardé las 3 cosas que yo digo, esto era mi abuelita, esto me gustaba, porque uno siempre tiene como unos tesoritos que uno dice, estos tesoritos hay que guardarlos, los guardé ahí. Y les dije, el que quiera venir a vivir a Guarne, perfecto. Y si no, ya, abran sus alas y son independientes. Sí, como debe ser. Si al principio me estás echando de la casa, fue uno de los comentarios de uno de mis hijos, me estás echando, y le dije, no, yo le estoy abriendo las puertas en Guarne, ustedes verán, pero ya, o sea, la vida empezó ya para Mónica, y ya yo soy, o sea, siendo la mamá, sigo siendo la mamá ahí, como en estos días decía, soy muy presente, pero muy ausente, o sea, para lo que quieran estoy ahí, pero sigo siendo ya, o sea, desde otra barrera estoy viendo como esa parte maternal. Muy pendiente de ellos, pero desde lejos, y que ellos, cada uno, y además es que cada uno tiene su familia. Mi familia ahora es David. O sea, yo tengo mis hijos, pero mi familia es David. O sea, tú le haces la apuesta a la pareja que tienes en este momento. Y eso les explico mucho a mis amigas. Les digo, los hijos llegan a un momento en que no son tus hijos y tú los tienes que soltar. Porque no cuando les vas a dar la oportunidad de que tengan una pareja, de que tengan... No, hay que soltarlos. Igual, o sea, ensayo, error, ellos tienen que vivirlo también. Entonces, ahí... Y ahí siento que hay un tema ahí cultural muy grande, es que nosotros, los latinos, yo no sé si es una solo cosa... porque seguimos repitiendo la historia, porque económicamente de pronto puede ser más fácil todos viviendo y para pagar cosas, no sé, pero... Sí, eso de hijos a los 30 años pero es que, en la no, casa. pero hay veces no los dejamos ir, o sea, pero usted cómo va a ir lejos, pero usted cómo no sé qué. Lo que pasa es que nos vamos creando necesidades y creemos que también los hijos tienen que vivir en la misma burbuja que nosotros vivimos, pero los hijos tienen que repetir. Sabes que en estos días hablábamos con una amiga que inclusive la relación se vuelve como tan estrecha que termina siendo perjudicial, y no solamente es en la dirección de los padres a los hijos, sino cuando ya los padres están muy mayores, de los hijos con los padres, que se vuelve un proteccionismo que no dejas que el otro viva. O sea, entonces tienes una persona que está mayor, pero que todavía tiene capacidades para hacer cosas. No salgas. No salgas. No, pero ¿cómo te...? No, entonces creemos que le estamos haciendo mucho bien de pronto al abuelito o a la abuelita porque está en la casa con nosotros, pero resulta que quizás lo que el abuelito necesita es salir, es socializar, es estar con gente como él, es poner a funcionar el cerebro de tercera edad, total. Ir a cine, a no sé qué. Pues yo tengo la fortuna de que tengo una mamá de 80 años, pero mi mamá es increíble. Como o sea, tú. Mi mamá, mi mamá es todavía, o sea, ella prepara profesores de la pedagogía Waldorf, ella da clases, estuvo estudiando en la Universidad de Antioquia, que hay inclusive unos cursos para tercera edad. Claro. Es increíble, o sea, prepararse a cómo poco a poco se va desgastando tu cuerpo y cómo lo puedes tener calidad de vida, tu cuerpo, tu mente, qué lecturas, o sea, es increíble, o sea, van a la universidad a estudiar cómo vivir una buena tercera edad. Lo hace mi abuelita, que se llama la materia cognitiva. Eso, literal. Entonces, sí, o sea, tantas cosas, pero a veces no, es que no pueden salir. Pero somos muy buenos hijos o somos muy buenas mamás porque estamos ahí y no necesariamente lo que el otro necesita es que yo esté ahí. No necesita esa presencia, porque si no, los hijos cuándo van a madurar, los hijos cuándo van a aprender a cocinar, aprender a tantas cosas, a vivir, a resolver, porque nos encanta resolverle la vida a los hijos. Es impresionante, o a los papás. Y
pausar la de nosotros. También, O sea, que son unas culpas resolviéndole la también vida que del se otro, generan pausa ahí. la vida mía. Y es, yo como mamá o como hijo, no puedo hacer muchas cosas porque es que yo tengo a cargo mis hijos o yo tengo a cargo, entonces estoy renunciando a mi vida A y eso mi se genera vida. una cosa ahí toda tóxica. Literal, o sea, es que hay veces inclusive le ponemos cargas a los hijos sin que ellos quieran y sin que ellos no eligen tener la carga o sea, por ejemplo, cuando yo me divorcié, yo me acuerdo que empecé a salir con alguien, no sé qué, y entonces como que me pusieron, como que me miraban mal y yo les dije, ok, vamos a coger un calendario. Bueno, ¿quién pasa las vacaciones de julio del 2024 con Mónica? De diciembre, ¿quién pasa? No, es que la mamá necesita también hacer su vida. Sí, porque apenas consigue novia, el 24 me No, pasa con no, la no. novia, con la novia, con la familia de la Y novia. con la familia de novia, entonces ya uno se queda y uno espera a que los hijos pasen Navidad con uno. Y llega un 31 y uno, se fueron, o se fueron con el papá, o se fueron con los amigos, o se fueron, y uno se queda esperando. ¿Por qué nos tenemos que esperar? Pues darnos ese segundo lugar. O porque le cargamos a los hijos esa responsabilidad. Y eso yo creo que me lo enseñó mucho. Yo siento que los europeos son muy así, porque uno dice, ay, pero allá se van a los 18 años, 16, y como que los papás, pero también hay que ver esa parte buena, que nosotros a veces nos cargamos unas responsabilidades o le cargamos a las otras personas. En cambio aquí no, se van a los 16 y hacen su vida y verás si le va bien o mal, pero hacen su vida. Y a uno le parece extraño. Y sí, aquí, no, es difícil. Y yo creo que a ellos les parece extraño, pues imagine una casa, hay veces 6 de 30, 31, 32, 35 y no se han ido de la casa. Cuando uno tiene 20 años y toma una decisión, eso le impacta de una forma. Cuando tiene 30, 40... ¿Cómo has vivido tú este proceso de tomar la decisión de desapegarte de todo a la edad que tienes? ¿Qué ha sido lo más difícil? En una sociedad que premia tanto la vanidad femenina o que exige tanto a las mujeres en el tema. Adicional, pues es que yo soy diseñadora de modas, tenía unos almacenes y mi vestier era gigante. O sea, yo tenía un cuarto que era un vestier y era la colección de zapatos negros, los bolsos, la cosa. Pero yo empecé a desapegarme antes, Yo sentía que mi casa me estaba cargando. Entonces, y también, o sea, para sostener mis 3 hijos, yo empecé a hacer ventas de garaje. Yo decía, aquí lo que no se use, lo tenemos que vender para intercambiar por universidades. Entonces era, bueno, hagamos venta de garaje y todo el mundo, ay, qué rico, de tu closet, listo. Y empecé a vender y empecé a soltar. Que para muchos ya 10 kilos es exageración. Para mí hay veces me pesan. Yo digo, ay, qué pereza estos 10 kilos porque si no, no me podría mover fácil. Pero el soltar. Adicional es que yo creo que con los años a uno le encanta recoger. Ay, la cosita, porque esta me sirve, o le sirve a Pelanita, o le sirve no sé qué, esto cómo lo vamos a botar, eso, el acumular. Somos una cultura muy de acumular con los años. Si uno se da cuenta, los abuelos guardaban unas cosas y unos garajes y una basura que yo digo, también ay, era que las casas eran gigantes, ya ahorita uno vive en los apartamentos. Claro, inclusive, o sea, si la gente se pone a ver también, inclusive mudarse hace que tú no te apegues de las cosas, porque antes la gente se quedaba en las casas para toda la vida. O sea, el matrimonio para toda la vida y la casa para toda la vida. Entonces eran unos garajes y unas cosas que a veces la gente ni entraba porque decía, uy, no vaya a ser el sitio que allá hay de todo, porque ahí era donde acumulaban. Entonces la gente acumula, nos encanta acumular, nos encanta. Y eso ni siquiera somos los latinos. O sea, usted no se imagina en Europa la cantidad, y entre más viejos es impresionante. O sea, los sótanos, yo me quedaba aterrada. Mi hijo vive en Austria y en Viena, por ejemplo, los sótanos, Dios mío, o sea, yo me lo deleitaba. Yo le decía a Sebastián, ay, que dice que me dejaran entrar a un sótano y me regalaran cosas, porque Dios mío, los tapetes persas, las porcelanas, los tesoros, puros tesoros que la gente ni aprecia. O sea, ya es como tienen la facilidad. Un gringo, no nos vamos para la cultura. O sea, la gente compra, acumula y guardan. Y como tienen que la tarjeta de crédito aquí tienen tarjetazos y no saben ni siquiera lo que compran. Entonces, no es ni siquiera la cultura latina. Los latinos tenemos
que eso sí me he dado cuenta, los latinos tenemos el mismo mueble por mucho tiempo y le cambiamos la tela y lo restauramos y le cambiamos de color. Los otros no, los otros cambian. Sí tiran y... Pero sí con la edad, en cualquier cultura, somos acumuladores. Yo también he pensado que con los años, y yo ya que estoy entrado en... Entrado en años. Ay, sí, a tus entrados de... Pero sí pienso que los años lo vuelven a uno a veces terco. Y pienso mucho en tus viajes y en las decisiones que has tomado. Y las decisiones que has tomado te exigen a ser muy flexible con cosas, con realidades o con verdades o con formas que uno decía es que es así, y es así, y es así. Y eso, siendo que lo envejece a uno, lo vuelve un viejo gruñón, terco, y es que es así, y es así, y yo soy así. Porque yo soy así, porque yo soy así, yo dije así, y listo, sí. Y siento que el exponerse a cambiar tanto, a que en realidad la vida es la que me depara lo que va a pasar. También personas tanta gente tan diferentes y a darse cuenta o a valorar, porque uno hay veces también cuando se queda encerrado dice, ay, no es que Colombia, pero te digo, uno afuera valora, por ejemplo, el agradecimiento. Nosotros somos súper agradecidos, o sea, nosotros agradecemos, ay, gracias para el vaso de agua. Yo tengo la costumbre que yo le digo a David, es que hay que agradecer siempre que vamos a un lugar, porque hay mucha gente que tiene mucha más plata que nosotros, tiene todas las posibilidades y no puede venir a este lugar porque o está enfermo o tiene tantas cosas que cuidar que no puede venir a este lugar. Entonces siempre agradecer, nosotros somos muy agradecidos, nosotros somos muy recursivos, solidarios. Dios mío, esa solidaridad. Yo le digo a David, vea, nosotros subiendo una vela gigante que no habíamos podido poner. Yo le decía, en Colombia aparecen 5 y le decían, hermano, venga, yo le ayudo, no sé qué. Sí. Después usted termina, cocina, se comparte la comida. En estos países a veces son muy fríos y cada uno, o sea, desde acá, rancho aparte. Entonces, a veces criticamos mucho también muchas cosas malas de nuestra cultura, pero cuando uno sale, uno dice, Dios mío, la comida, uno siempre quiere repartir, uno dice, qué rico, no tiene comida, ven y le damos, o invitarlo, lo que sea, nosotros somos impresionantes. En estos días llegó un francés y yo lo veía, o sea, muy adulto, solo, porque es increíble, también hay hombres solos que toda la vida han sido, pues, muy buenos marinos, entonces, claro, pues, se cruzan porque no tienen compañera, o sea, es que también encontrar un compañero que se le apunte a esto, pues no es fácil, eso no lo hace todo el mundo. Entonces, pues yo cocinaba y yo le decía a David, pero llevarle un poquitico de lentejas con no sé qué, y me decía, no, es que te lo juro que no lo va a recibir, y yo decía, pero ¿cómo así que no lo va a recibir? Pues, qué pecado, pues, o sea, como toda mamá, sí. Pero me decía, no, es que eso no, yo decía, qué tristeza, o sea, es como una cosa de rancho aparte, o sea, no, es súper loco como el mindset aquí de la uno gente. quiere repartir, compartir todo. Eso sí sobra para el portero, el que sea. Una fiesta para el fotógrafo, para el músico, para todo el que mundo. Llegó. Y el problema también, yo pienso que de estos países es que las juventudes ya no quieren estudiar, sino que quieren venirse para Sudamérica a mochilear. Entonces son universidades llenas de cupos porque no hay quien estudie. Esa es la nueva tendencia, increíble. Entonces, ¿cuánta gente de acá quiere ir a estudiar a una universidad de allá? Pero bueno, es la sola vivienda, pero a uno le parece increíble porque como lo tienen tan fácil, no lo agradecen. Por eso en estos días un invitado que tuvimos acá en el podcast nos decía pues que las fronteras lo que han hecho es como limitar los sueños de la gente, y alguien nos comentaba como, pero imagínate que llegaran todos los peruanos, literalmente fue lo que escribió, llegaran todos los peruanos a Colombia, pues se quedaría la gente sin trabajo. No, pues es que si no existieran fronteras, no existirían peruanos y no existirían colombianos. Simplemente la gente estaría fluyendo un poco más por lo que quiere hacer y por donde se siente bien y por donde quiere estar. Literal. Y entonces acá en Colombia hay gente que le gustaría estar en Europa estudiando en una universidad, y en Europa habría gente que le gustaría estar acá reunido con los indígenas en el Putumayo. Y pues está bien. No nos vamos más lejos, o sea, yo inclusive, pues David es un hombre que va a cumplir 60 años, es un ex militar, es tradicional, es no sé qué, y con el tema del Brexit,
por ejemplo. O sea, yo le decía a David, es que no lo pienses por ti, piénsalo por las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones podían estudiar, un inglés podía ir a hacer un posgrado en Alemania, se podía devolver y podía ir a Suiza y podía ir a no sé qué. Ahora ustedes le están cerrando. O sea, entonces ¿quiénes votaron? O sea, fueron toda la gente de los pueblos, pero las nuevas generaciones, los jóvenes no entendieron para qué estaban votando y se cerraron. Mucha gente está estudiando de España, está estudiando en Inglaterra, pues. Ya. O sea, yo decía, pero ¿cómo retroceden? O sea, este tema yo lo hablo mucho con David y es en contra de eso. Me dicen, no, es que nosotros estamos, no sé, estamos subsidiando muchos países pobres de Europa, no sé qué, Yo le decía, pero es que tú ya no tienes que pensar en eso, tú tienes que pensar es en las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones son las que van a hacer un país. O sea, en Londres, por ejemplo, yo le digo, mira, ¿cuántas personas de acá son como tú, monas y de ojos azules? Muy poquitas, uno. Y si tú ves en una cafetería o en un restaurante, ¿cuántos son? Y es gente de todas partes, hindúes, africanos. Del mundo. O sea, yo les decía, Londres ya no es de ustedes, Londres es del mundo. Y a veces como que Londres es del mundo. Y eso se ha convertido en todos estos países. No y también Medellín. O sea, tú te vas para Medellín y tú te encuentras en cualquier estación de metro, te encuentras personas de todas partes. Entonces, ¿para qué tenemos fronteras? Sí, estoy diciendo que el mundo se está reacomodando como geopolítica y demográficamente. Literal. La gente se está moviendo, no va a dejar de moverse, no va a dejar de pasar. Siento que a medida que también la economía, ahorita las crisis ambientales, lo que va a hacer es que la gente se mueva, y creo que es algo que es casi inevitable. Y ya estas nuevas generaciones se dieron cuenta que moverse era más fácil, o sea, sí, el mundo es más pequeño. Que es más pequeño y que tú no te puedes anclar, o sea, tú no te puedes anclar hacer como tu familia, tu patrimonio en una parte, tú la puedes hacer en cualquier parte. Pues a mí, por ejemplo, el COVID me ayudó mucho porque que hizo que yo podía, a veces yo llamo a una clienta cuando estoy aquí, le digo, nos tomamos un cafecito y te lo juro que pasan un mes y nunca tuvo el tiempo para tomarse el café conmigo. O clientes que no me conocen y no saben que yo vivo viajando. Y hay veces me dicen, tú contestas más rápido que cualquier persona que estuviera aquí en Medellín y me solucionas más rápido que si estuvieras en Medellín. Entonces, el mundo es muy pequeño ahora. Y eso se están dando cuenta. O sea, ustedes, por ejemplo, es que ustedes son nueva generación. Gracias. O sea, ustedes se pueden mover. O sea, ustedes, es más fácil para ustedes. Para mí, por ejemplo, o sea, yo fui como atemporal a muchas cosas. Es como irme en contra de cambiar mi casa grande, de cambiar el no sé qué, de cambiar y de soltar y darme cuenta que el mundo era, o sea, y de vivir en una mochila. Sin nada. Mónica, yo siempre le pregunto a la gente cuando estamos teniendo así como conversaciones profundas, ¿cuál ha sido como la mejor década de tu vida hasta ahora? Y yo siento que la gente acá en Colombia por lo menos siempre, ay no, pues los 20, los 30, porque hay una noción, creo que es algo muy cultural, de que a medida que vas entrando más en años, pues vas dejando de hacer cosas y la vida se te va paralizando, y lo que decía un poco Alejo ahorita, casi que te jubilas y, o sea, en vez de empezar a disfrutar el tiempo libre que tienes, el dinero que vas a empezar a recibir porque ya no trabajas, pues es que pusiste pausa y te quedas en una silla esperando a morirte, ¿cierto? Entonces como que esa idea con la que uno ve la vejez es muy cruel. Es súper difícil. Pero tú que lo has vivido o que lo estás viviendo de otra forma completamente diferente, que me parece increíble, me parece súper inspirador. Quisiera tener la edad tuya para estar haciendo eso con mi esposo. Yo la veo con envidia. Claro, yo digo, como que qué rico nosotros no tener que estar trabajando tanto o haciendo tanto o pensando en tantas cosas que también uno tiene como en este momento de la vida, tantas obligaciones, pensando que si estudia, que si la universidad, el que tiene un niño pequeño, pues tan concentrado, tan enfocado en eso, o que si apenas vas a comprar una casa y entonces estás ahorrando y es como muchos esfuerzos cada pasito, pero ya hay un momento como tú que yo siento que no solamente estás liviana porque tienes una maleta de 10 kilos, sino que estás liviana porque la vida misma me enseñó. te lo Mi mejor década, o sea,
pues yo nunca olvidaré mis 33 años porque fue como ese año maravilloso, los 33. Pero mi mejor década fue los 50 y yo la volvería a vivir igual. O sea, fue en el momento en que yo me divorcié, que tuve a alguien que me dijo, estás muy vieja. Alguien me dijo, estás muy vieja y estás muy fea y cada vez estás peor. Y otra persona que me dijo, a los 50 nadie le da trabajo a nadie. Ahí empecé mi empresa, saqué mis 3 hijos adelante y solté todo para vivir. O sea, en 7 años cambié mi vida toda. Pero es que, como se dice, bobo careado mata. Cuando uno le carean, uno dice, de esta salgo y le demuestro a la gente que voy a salir. O sea, yo me divorcié casi que iba a cumplir los 50. Y después tuve un personaje muy complicado que llegó a mi vida, pero fue el maestro más grande, porque la vida me dijo, si no aprendió con este, le mando la sobredosis con este. De ahí aprendí a decir, yo vivo sola, y me quedé un tiempo sola. Y bueno, voy a estar sola y a trabajar por mis hijos. Y hasta que ya lo saqué de la universidad, salimos adelante. Pero muy, muy de metas, pero yo siempre, a alguien le escuché, cuando uno tiene un perro atrás que lo va a morder, uno corre y busca las mejores rutas y dónde voy a salir. Y yo tenía un perro muy grande atrás, muy grande. Entonces ya no me mordió el perro, sino que ya me hice amiga del perro, entonces ya estamos relajados. Sigue siendo otro tipo de estrés, ¿me entiendes? Otro tipo de estrés, o sea, el estrés de la vela o de la cosa, y también el estrés que tengo aquí en Colombia, pues quiero pagar como mis cosas de Colombia y tener ya apenas la semana pasada cumplí los 57, ya tenía las semanas, entonces ya me voy a jubilar, quiero seguir trabajando, porque siempre he pensado que trabajar con gente joven es vida. Además, yo vivo en países que... De viejos. Ay, Dios mío, ese tema. Yo le digo, una cosa es Londres, pero otra cosa es o Edimburgo o las capitales, pero otra cosa es metas hacia adentro, que es muy adulta, y no es alegre. Conservador. No, y la bulla, a mí me hace falta la bulla. Ay, Dios mío, yo digo, ¿qué es este silencio? ¿Qué es esto? Cuando llegas, que hay latinos, ay, qué felicidad, o sea, que hay algo. Es increíble, o sea, uno a veces dice, ay, pero tan escandaloso están de todo, pero cuando se te va olvidando. Pero no los tenga que ver al lado. En 2 meses y ese silencio, uno dice, no, necesito como esa salsita, como esa alegría, a mí me hace mucha falta, como el ruido, como la felicidad, la música, la cosa. O sea, eso es vida. Y trabajar con gente joven, uy, a veces me dicen, Mónica, pero ¿cómo así que no sabes esa aplicación? Esa cosa, yo no, vengan, enséñenme, que yo no me puedo quedar atrás. O mis hijos, madre, pero yo no, enséñenme, no me vayan a dejar bien desactualizada. No. En esos días monté un reel y le dije a Sarisa, ay, no quedó divino. Ay, pero esa letrica está como de viejita. Ay, no me mataste. Yo me demoré como 5 horas haciendo ese reel. Y la letrica está como viejita. Y yo, ay, no. Así, Ay, pero eso es vida. Sí. Para mí es vida. No, total. No, claro, Mónica, porque me van actualizando. ¿Verdad? No, Mónica, sabes que mi mamá y tú me llenan como de una alegría, como con respecto a los años, pues como que digo, sí se puede, esa idea que nos vendieron de que te vas a envejecer y vas a estar aburrido. Una nostalgia y de la juventud toda pendeja, cuando yo tenía, o cuando yo era rica. Cuando el abuelito era rico. Y uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué le quedó? ¿Qué nos quedó? Nada. Son prioridades. Uno va cambiando sus prioridades. Uno va poniendo, bueno, esta no es mi prioridad. Y también yo creo que zafarse un poquitico siempre fui muy atemporal y muy en contra de la regla. Entonces siempre me zafé mucho como de lo que me exigía la sociedad. Siempre traté de ser muy en contra. Que a veces decía, ay, ¿será que es como muy hippie? Entonces volvía y como que medio me acomodaba. Pero eso también me ayudó mucho. Y creo que ahora hay una apertura increíble a las diferentes maneras de vivir y de pensar.
pero es que hay veces nos aferramos a una o encajar, o Uy, peleamos por encajar en ciertas cosas y no. ¿Sabes qué me parece a mí terrible? Y es que se vive con mucho miedo. Vivir con miedo es lo peor que puede haber. Con vergüenza, Y eso. con pena. Y no, es que no puedo, es que si doy esto, no voy a cumplir lo que debo cumplir. Los estándares miedo, que me exigen y no sé qué. Ay, Dios mío. Y se le va la vida. Se le va a la uno. vida. Y ahora, por ejemplo, yo creo que se nos está yendo la vida en la vanidad. Yo siento que la vanidad nos está matando, o sea, el pelo, las uñas, la cosa, o sea, es increíble, o sea, niñas tan jóvenes que yo, pero en todas partes, o sea, por ejemplo, le digo, en Inglaterra son niñas tipo muñecas, pero yo le digo a David, tiene 18 años, mira, ese maquillaje tan impresionante, o sea, no lo necesita. Las rusas, uno las ve y uno dice, pero Dios mío, ¿qué se aplicaron tanto? Aquí las nalgas. Entonces uno dice, listo, o sea, véanse lindas, pero también nos está exigiendo y está, o sea, es increíble todo. Sí, que la vida se reduzca a eso, muy, sí, Que todo está al servicio de muy eso. triste, sí. literal, al servicio de eso. Mónica, no, ves, yo de verdad fascinado. Me gustó mucho porque quedé así súper No, qué sorprendido. Nos diste años de vida. Sí, de verdad. Sí. Eso, De verdad. eso nos dice mucha gente. Sí, porque no hacerlo, de verdad, toda la admiración del mundo. Ay, Me gracias. alegra mucho contarle a otras personas que hay formas diferentes de De vivir, vivir. que no tienen que ser a veces solo esa. Y que las limitaciones muchas veces están en la cabeza, que hay sistemas de creencias que en realidad lo que han hecho es como ponernos barreras y no dejarnos como vivir como a plena libertad todo eso que podemos hacer. Que Y- se puede hacer. No, y mucha gente, por ejemplo, nos conocen y dicen, ay, no, ya le mandé a mi papá que se va a jubilar y no sé qué, y a mi mamá que está sentada en la casa y tiene su pensión y no sabe ni qué hacer, y que piensen que hay otras cosas, o sea, que no es solo quedarse esperando que los domingos van los hijos a visitarla, no, ni los nietos, no. Pues qué rico que el hijo vaya a visitarte a donde estés. Entonces mucha gente como que dice, ay, qué nota, hay otra vida después de la pensión. También siento que pasa mucho es que cuando la gente escucha las historias empieza a decir, ah, pues claro. Claro, eso es que súper estos son fácil. no, es que son riquísimos, que que compraron. no sé qué. No, Y- no. Y No. Ahora lo hablábamos con Mónica antes de empezar el episodio y es que mucha gente también habla desde ahí, lanza juicios desde ahí, pero que también es un estilo de vida que uno toma unas decisiones y renuncia a unas cosas. Claro, y hay gente que tiene una casa y hay gente que tiene un barco. Ahora, aquí en Colombia con mi mamá y me dice, pero yo te la regalo. Y yo, no, es que yo no necesito a mi mamá, pero es que no te veo con pijama. Y yo, es que yo no traigo pijama acá a Colombia. Ustedes préstenme porque yo para qué me van a encartar con una pijama si yo tengo dos en el barco. Entonces, para ella es como pues. Y por ejemplo, la mamá de David, cuando veía las fotos en el tuk-tuk, que decía, pero es que así de mal están ustedes. Se le da como pesar. Pero es explicarle que es otra manera de vivir, o sea, otra manera de vivir, no de quedarnos en una casa. Entonces, bueno, a veces es más barato, es más económico. Te digo, la gasolina del tuk-tuk. Ah, no, qué delicia. Sí, claro. Eso no costaba nada. Y nos lleva a todas partes. O sea, nos lleva a muchas partes. ¿Dónde está el tuk-tuk en este momento? Está en Câmara do Sur, en Brasil. Esperando a ver cuándo arrancamos otra vez. A ver, por ahora Qué hay que rico. concentrarnos mucho en tema barco. Pero quedó donde una amiga que tiene una cafetería y puede hacer catering, o sea, con toda la disponibilidad ahí. Pero ella dijo, ni lo va a cambiar. Todo el mundo que llegue le va a contar la historia de ustedes y para ella es un punto focal. O sea, la gente pasa y ve ese tuk-tuk amarillo y entran Claro. a tomar café a ver qué pasó con ese tuk-tuk. ¿Qué es eso? Bueno, Mónica, muy complacidos con este momento, muy contentos, muy inspirados. Nos diste, como te dije ahorita, nos diste años de vida. Seguro nos reencontraremos. Oh. No, y después de que ya den la vuelta, que nos la próxima hacemos cuenten. un episodio con En David. el barco. Literal, en el barco, ay, yo feliz. Sí, No, sí, qué sí, delicia, sí, no, sí. claro. No le cumples un sueño a este chico. No, el próximo tiene que ser en el barco. Seguro. Seguro. Qué delicia. Qué experiencia la que viviríamos. El que sea así. Ay, verás si Sí. se apuntan a cruzar el Atlántico con nosotros. Me muero, me Me muero. muero. Quedamos ya Súper conectados.
conectados ahí. Sí, sí, Porque sí. tenemos la misma adrenalina. Sí, 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 Ay. total. Bueno, a ustedes muchas gracias por llegar hasta acá, por ver y o escuchar nuestro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, también suscribirse a nuestro canal de YouTube. En todas partes nos encuentran como @nohaybanderasEnMarte. Moni, regálale a la gente también tus redes. Mis redes es solo Instagram porque es que no me da tiempo de nada más. Solo 10 kilos. La gente, ay, los videos de YouTube, ay, se los juro que no me da tiempo entre Sí, la no, trabajadera, Claro. pues tengo que hacer tantas cosas, pero creo que sí, sobre todo contarles a la gente esta manera, pero bueno, no sé cuándo será, pero sí. Entonces, Arroba solo solo 10 kg. Ok. 10 en número y kg, pues, como la Listo. señal, que son... Ahí Mónica estará compartiendo todas sus aventuras de ahora en adelante, lo que se viene en el barco. Ay, Vamos a estar sí. nosotros ahí También, súper sí, conectados. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo invitado, con un nuevo episodio. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.